Estamos en la materia de estadística. El día de hoy vamos a ver el tema de la distribución de frecuencia relativa y la distribución de frecuencia porcentual. ¿Sí? Y si nos da tiempo también vamos a ver la distribución de frecuencia por de forma radial, lo que sería la llamada gráfica de Pascal. ¿Sí? Dejen que les comparta la pantalla. ¿Sí? Compartir. Digo, tal como les dije, este material está ahí en Edmodo, ahí lo pueden consultar, lo pueden descargar. Bueno, a ver, entonces, para empezar, a ver. Lolis, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Sí, claro, profesor. Dice, distribuciones de frecuencia relativa y de frecuencia porcentual. ¿Esa? Sí. Dice, punto número 1. Es una distribución de frecuencia, no, en una distribución de frecuencia se aprecia el número, frecuencia, de los elementos de cada una de las diversas clases disyuntas. Sin embargo, con frecuencia lo que interesa es la proporción o porcentaje de elementos en cada clase. La frecuencia relativa de una clase es igual a la parte o proporción de los elementos que pertenecen a cada clase. Es un conjunto de datos en el que hay observaciones. La frecuencia relativa de cada clase se determina como sigue. ¿Ahí? Sí, sí, sí. ¿Sigo? Bueno, no, a ver, ahí vamos a entrar nosotros. Bueno, a ver, entonces, hablando de lo que es la frecuencia relativa, ¿sí? Vamos, ahora sí que es del total de nuestros encuestados, ¿sí? Ya sacamos una frecuencia, ¿sí? Lo que habíamos mencionado en el caso anterior de las bebidas carbonatadas. De la ¿sí? Coca-Cola, ¿no? De la Coca-Cola, el Sprite, ¿sí? Entonces, la frecuencia relativa, pues va a ser esa representación de la proporción, ¿sí? Está entrando Janet. Va a ser la proporción, ¿sí? De los elementos que pertenecen a cada clase, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos haciendo la encuesta y decimos, bueno, Coca-Cola tiene una preferencia de 19 personas, ¿sí? El número en sí que les acabo de dar, pues ahora sí que no tiene tanto valor si no hacemos el comentario, bueno, ok, la preferencia de Coca-Cola es de 19 personas, ¿respecto a qué? ¿Sí? Respecto, en este caso, a 50 personas. Entonces dices, bueno, ya hay ok, son 19 personas que prefieren Coca-Cola de entre 50, ok. Pero también me tienes que decir ahora cuánta gente prefiere las demás bebidas. ¿Por qué? Porque si nada más me dices 19, yo no sé si ese 19 es el número mayor, si es el número menor, ¿no? Eso Sí, sí, no... de la encuesta, ¿no? Exactamente, digo, como que falta la información, ¿sí? O sea, qué bueno que ya ahora sí que de entre... Es como un ejemplo, profesor, de lo del programa ese de 100 mexicanos dijeron, ¿no? O sea, me Ajá. tienen que decir los 100, ¿no? Tenemos que llevar Ajá. quién dijo más, ¿no? Ok, sí, vamos. 100 personas dijeron Empezamos más así, veces. digo, aquí en esta pantalla habíamos iniciado. Luego ya determinamos, no, ¿sabes qué? De Coca-Cola hay 19 personas que la prefieren. Sí, pero hay que decir también, pues, que de Coca-Cola fueron 19, de Fanta fueron, fueron 5, Manzanita Sol 8. O sea, tienes que dar toda la explicación para poder concluir, bueno, pues sí, Coca-Cola es el que tiene la mayor Más preferencia. que, Como decir más, que de más 50 se personas, consume. 19 prefieren Coca-Cola, ¿no? ¿Mande? Más o menos. Es como decir que de 50 personas, 19 prefieren Coca-Cola. Exactamente. Que sería la mayoría de las personas.
El detalle es eso, que si nada más dice de 50 personas, 19 prefieren Coca-Cola, tú no puedes saber el resto, lo que serían las otras 31 personas, si prefieren ellas una bebida más que Coca-Cola, ¿sí? Te ya. faltaría ese dato. Entonces, aquí es donde entra la frecuencia relativa, ¿sí? La frecuencia relativa, que la tenemos acá, ¿sí? Que es precisamente, pues, mostrar la proporción. Ahora sí que, a ver, vamos a ver cuántos de esos que, a ver, ¿me estoy escribiendo? ¿Cuántos de esos que prefieren Coca-Cola. Coca-Cola respecto a los demás, ¿no? Por ahí me dice Luis que no encuentra el archivo en Edmodo. El archivo este que tenemos, que estamos viendo, está en, a ver, déjame buscarlo rápidamente. ¿No lo vio? Mm, ¿No lo vio cuando? definición, estadística, clasificación, generalidades. Fíjate que se va a hacer tu computadora. A ver, déjenme ver. El material. ¿Qué es? Ah, ok, a ver, sí. No está este material No está en no está Edmodo, ahí. creo que No está en lo Edmodo. mandó por WhatsApp, creo, ¿no? No creo habérselos mandado por WhatsApp. Ok. Una disculpa, les voy a enviar el material ahorita que acabe la clase. Este material se los voy a mandar a Edmodo. Yo pensaba que sí, ya se los había enviado, disculpen. Pero bueno, continuamos y les digo, una vez acabando la clase, les envío estas diapositivas, ¿sale? Bueno, entonces, les decía, la frecuencia relativa es precisamente determinar, ¿ok? Ya tengo mi frecuencia, y ya conozco la frecuencia, ya conozco las preferencias de acuerdo a cada uno de los refrescos de nuestro ejemplo. Bueno, ahora vamos a determinar la frecuencia relativa, ¿sí? ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? Bueno, es muy sencillo. Vamos a tomar la frecuencia de la clase. ¿A qué nos referimos con la frecuencia de la clase? Bueno, pues estamos hablando de cuántas veces las personas dijeron, bueno, yo prefiero Coca-Cola, yo prefiero Fanta, yo prefiero Pepsi. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia lo hicieron? En el caso de la Coca-Cola, habíamos dicho que era de 19, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a tomar 19 y ese número, esa frecuencia de la clase, lo vamos a dividir entre n. ¿Sí? ¿Qué representa n? Pues representa al total de encuestados, ¿no? Ahora sí que 50. en nuestro caso fueron 50 personas, entonces n es igual a 50. Y entonces, ¿cuál es la frecuencia relativa de Coca-Cola? Va a ser igual a 50, digo, a 19 entre 50. La frecuencia relativa, ¿sí? O sea, ahora sí que, tomando nuestras calculadoras, 19 entre 50 y nos da .38, ¿no? Ahí, .38, ¿qué sería? se va a ver al revés, pero es .38. ¿Qué es ese el porcentaje? .38? Es el porcentaje, ¿sí? O sea, considerando que 50 representa 1, entonces 19 representa .38, ¿sí? Si queremos expresarlo en por ciento, ahora sí que hablando de 0% a 100%, ¿sí? Simplemente tenemos que multiplicar nuestra frecuencia relativa por 100, ¿sí? Y de esta manera vamos a obtener la frecuencia porcentual. 38%. 38%, ¿sí? Entonces, ya ahorita estamos calculando frecuencia relativa y frecuencia porcentual, ¿sí? Por un lado es la proporción en base a 1 y por el otro lado, pues son los porcentajes que se manejan, ¿no? En base a 100%.
por lo general, ¿sí? ¿Sí entendemos esa parte? Sí. Sí, está bien. Ok, vamos a ver cómo salen los números. A ver, ahí. Déjame ver. Ahí está, ¿sí? Aquí tenemos cómo se construyen las tablas, ¿no? Lo que les había mencionado, ¿no? 19 entre 50 para la frecuencia relativa de Coca-Cola es 0.38. Para la manzanita sol es 8 entre 50. Y 8 veces la gente prefirió manzanita sol. Entre 50 es igual a 0.16. Y bueno, y así lo podemos hacer con el resto, con Fanta, con Pepsi, con Sprite. ¿Sí? Y para los porcentajes, bueno, se multiplica por 100 o pues ahora sí que ya con un poquito más de práctica, ya lo sabemos, nada más recorremos el punto decimal, 2 lugares a la derecha, ¿no? De esa manera ya tenemos 38%, 16%, ¿sí? Y ahí está la tabla, ¿no? En frecuencia relativa, la suma de cada una de estas frecuencias nos debe dar 1. Y en el caso de frecuencia porcentual, la suma de todas nos debe dar 100. 100. En porcentual, recordemos, es 100. Ojo. ¿Y en relativa? En relativa, 1. 1. ¿Sí? Ok. En el porcentual sería el 100%, ¿no? Sí, 100%. 100%. La frecuencia relativa es tal y como nos sale así, con punto y todo. Y ya la porcentual es nada más convirtiéndolo al 100%, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Ojo, puede haber ocasiones en que, digo, y más si luego estamos trabajando con la calculadora, que tal vez nos salga algún número, por ejemplo, no sé, que nos salga punto 33, 33, 33, 33, ¿sí? En esas ocasiones, ahora sí que al hacer la suma, no nos va a dar el resultado exacto, ¿sí? Porque estamos usando Por los decimales. Por los decimales, ¿no? Entonces, es posible que nos lleguemos a encontrar por ahí alguna, que el total de la frecuencia relativa, ahora sí que la suma sea de 99 punto y fracción, 99.6, 99.7, vamos, ahora sí que son décimas de diferencia. Entonces, ahí no hay, ahora sí que no se preocupen, no se asusten de que no les dé la suma, porque pues ahora sí que dependerá de los decimales. Digo, si hacen la suma si hacen las operaciones en Excel, ahí sí les va a dar el resultado exacto, ¿no? Pero bueno, porque estás usando Excel y ahí sí te ocupa todos los decimales posibles, ¿no? Entonces, ojo con esas situaciones, ¿no? Porque sí, también luego sucede que están haciendo los ejercicios y llegan al final a la suma y ahora sí que se destantean un poco al ver que no les da 1 en la suma de la frecuencia relativa o 100 en la suma de la frecuencia porcentual. ¿Sí? Ya, Y sí, bueno, cuando se hace se puede redondear, no hay problema. Se ¿Manda? redondea, no es redondearlo nada más porque es por los decimales. Se puede redondear, ¿no? Para los decimales yo creo que generalmente vamos a trabajar con 2 decimales y redondeando a 2 decimales, ¿no? Por lo general yo creo que vamos a trabajar así. Y bueno, entonces eso es frecuencia relativa, eso es frecuencia porcentual. ¿Alguna pregunta? ¿No? Está muy bien. Ojo, ahora sí, que si cuando hacen la suma no les da un número cercano a 100, pues ahí sí que les sirva para, ahora sí que como un warning, una advertencia de que tal vez por ahí se les fue un cálculo Un numerito. erróneo, un numerito, entonces ojo ahí pues, para que les ayude a corregir esa situación, ¿no? ¿Vale? Un punto. Bueno, ok, aquí el siguiente gráfico ya es toda la tabla en sí de lo que llevamos. ¿Sí? Ahora sí que primero vimos la frecuencia, que era la frecuencia, cómo la determinamos. Ahora sí que es sumando, 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 sumando,
Ahora sí que de ese no nos vamos a salvar. Luego la frecuencia relativa, ¿cómo se calcula? Ahí está en el recuadro verde, ¿sí? Tomamos la frecuencia, y a ver, así que tomamos la frecuencia de acá, y luego la frecuencia porcentual, pues nuevamente, pues ahora sí que tomamos el dato de acá. ¿Sí? Y ya, ahí está. Nuestro N, importante, N, no se nos olvide. N es la suma de todos los... De todas las frecuencias. de todas las frecuencias, de todas nuestras encuestas. ¿Sí? Bueno, entonces, eso ya quedó más que claro, ¿no? Sí. Sí. O sea, ya pueden ser, o sea, no hay un número específico, o sea, pueden ser 50, 100 millones de personas, mayor de lo, ¿no? Ah, ¿N? ¿Te refieres a N? ADN. Sí, sí, sí. Vamos, ahora sí que depende de tus encuestados. Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí, Es como el INEGI. Ajá, sí, sí, sí. O de lo que tú determines, ¿no? Tal vez cuando digas, bueno, voy a entrevistar a 100 personas. Ok, N va a ser igual a 100. ¿Sí? Eso tú lo defines o, te digo, o simplemente, si ya hiciste todas las encuestas que en un día, bueno, hoy voy a entrevistar a todo el que pase. Ah, bueno, pues ya acabando el día sumas a todos los que entrevistaste y bueno, ese va a ser N. ¿Vale? El total de entrevistados, entonces. El total de entrevistados, el total de las encuestas que recibiste, ¿no? Ahora sí que el total, ¿vale? Bueno, entonces vámonos a... Ok, bueno, aquí estos van a ser ejercicios de tarea, ¿sí? Mañana temprano se los voy a estar enviando en Edmodo, ¿sí? Van a tener hasta el sábado en la noche para enviarlo. Entonces, tienen tiempo, ¿no? Ahí para que acomoden sus tiempos. Este tal vez no lo veas. Ok. Todo eso. Gráfica de barras y gráfica de pastel. Ay, se me fue la mano. Ok. A ver, ¿quién me ayuda a leer? Vamos a cambiar de pantalla. A ver, Laura, por favor, ¿me ayudas a leer? Está silenciada. ¿Laura? ¿Sí me escuchas? No, el micro lo tienes desactivado. Una gráfica de barras o un diagrama de barras es una gráfica para representar los datos cualitativos de una distribución de frecuencia relativa o de frecuencia porcentual. El control de calidad. Sigue, por favor. En el control de calidad, las gráficas de barras se usan para identificar las principales causas de problemas. Las gráficas se acomodan en orden de alturas descendentes de izquierda a derecha, colocando primero la causa de frecuencia más común en el primer lugar. A esta gráfica de barras se le llama diagrama de Pareto. En honor a su inventor, Pareto, un economista italiano. Ok, dale, vale. Sí, bueno. Sí, vamos, lo que es la gráfica de barras y gráfica de pastel, bueno, no creo que se necesite mayor explicación. ¿Sí? La gráfica de barras es tal como aparece en pantalla, ¿no? Es el cilindro, ¿no? De acuerdo a haces un diagrama XY, ¿sí? X el horizontal, Y el vertical. Y entonces ahí colocas el cilindro de acuerdo a la frecuencia
de cada uno en este caso, de los refrescos. ¿Sí? Seguimos con el tema de los refrescos, Coca-Cola, Fanta, Manzanita Sol, Pepsi y Sprite. ¿Sí? Digo, este no es un diagrama de Pareto. No es el diagrama de Pareto pondría a Coca-Cola, ahí donde está, y luego sería Pepsi en el lugar de Fanta. Manzanita se quedaría Sol. Ahora sigue nada más el intercambiar de lugar a Pepsi y a Fanta. Pero bueno, ese es el diagrama de Pareto, ese no es tema de la clase, nada más es ahora sí que como información general. Entonces, esa es la gráfica de barra, simplemente es saber cómo ubicarla en ese diagrama de X y Y. Y la gráfica de pastel, esta sí requiere un poquito más de trabajo. A ver, ahora sí me ayuda a leer. ¿Quién anda por acá? A ver, Rosa, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Rosa qué? ¿Rosa cuál? Rosa Cisneros. Ah, ok. Dice, la gráfica de pastel proporciona otra gráfica para presentar distribuciones de frecuencia relativa y de frecuencia porcentual de datos cualitativos. Para elaborar una gráfica de pastel, primero se dibuja un círculo que representa todos los datos. Después se usa la frecuencia relativa para subdividir el círculo en sectores o partes que corresponden a la frecuencia relativa de cada clase. Por ejemplo, como un círculo tiene 360 grados y Coca-Cola clásica presenta una frecuencia relativa de 0.38, el sector de la gráfica de pastel correspondiente a Coca-Cola clásica resultará de 0.30, 360, igual a 136.8 grados. Ok, muchas gracias, Rosa. Sí, el gráfico de pastel es otra forma y bastante accesible para que nosotros sepamos, a ver, cuáles son las preferencias, ¿sí? En este caso, pues tenemos el círculo, ¿no? Que representaría el pastel, ¿sí? Y ahí enseguida vemos cuál es el pedazo más grande, ¿no? ¿Quién tiene el pedazo más grande? Coca-Cola. ¿Quién tiene el siguiente pedazo más grande? Pepsi, ¿no? Ahora sí que es fácil de identificar esta información a través del gráfico de pastel, ¿sí? Pero nosotros, ahora sí que, ¿cómo sabemos el tamaño de ese que va a abarcar del pastel, de cada rebanada? Pues simplemente vamos a multiplicar, como dice en el texto, 360, que representa el círculo, ¿sí? Un círculo tiene 360 grados, ¿sí? Y multiplicamos ahora sí que nuestra frecuencia relativa por 360. Y de esta manera vamos a obtener esos porcentajes, ¿sí? Aquí está nuevamente, aquí está el resumen, ¿sí? Similar a la gráfica anterior que vimos, ahora agregamos una nueva columna que se refiere a los sectores, ¿sí? ¿Cómo obtenemos los sectores? Repito, frecuencia relativa por 360. ¿Sí? Entonces Coca-Cola, su sector va a ser de 136.8 grados, Fanta 36 grados, Manzanita 57.6 grados, Pepsi, le puse PPS, 93.6 grados y Sprite 36 grados. ¿Sí? Nuevamente, similar a los anteriores, la suma de los sectores debe dar 360. O 359 punto y fracción, ¿no? Si por ahí tenemos algunos decimales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Efectuar la gráfica, el porcentaje se utiliza lo que es la frecuencia relativa, que es el punto. 38 por 360. No uso la frecuencia porcentual, que es el 38%. No. Ahora sí que todo vamos a partir desde la frecuencia relativa. Ok. Vamos, al final es lo mismo, ¿no? Digo, en el caso de frecuencia porcentual y relativa es lo mismo, nada más que, bueno, ahora sí que cuando vamos a escribirlo en la calculadora, empezamos desde
punto 30, digo, con punto 38, ¿no? Por 360. ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, por el momento déjenme terminar la grabación de esta semana. Ahorita seguimos un poquito más en la clase. Maestro, ¿no dio la